Dos formas de formatear el Samsung Galaxy A06, dos formas de llevarlo a modo fábrica, es lo que te voy a enseñar en este vídeo. Si tu teléfono está como trabado, como va a tirones, lo ves que está lagueado, que no funcionan bien las aplicaciones o los juegos y demás, pues puede que sea el momento de llevarlo a modo fábrica y limpiarlo totalmente. Así también como si se os ha infectado de algún virus, de algún malware. Otro caso también es que lo queráis vender o regalar. En ese momento lo que tenéis que hacer es borrar todo lo que tenéis en el teléfono, haciendo primero una copia de seguridad de todos los datos que tengáis en el teléfono, porque aquí se borra todo. Si vais a venderlo, como digo, o vais a regalarlo, o tiene algún virus, o funciona mal, es el momento de hacerle un restablecimiento a modo fábrica o hard reset mediante botones, menú recovery o mediante el menú de ajuste, que es lo que os voy a enseñar ahora. Así que vamos a ello. Vamos con la primera forma de restablecer a modo fábrica el Samsung Galaxy A06. Y esta va a ser mediante el menú de ajustes. Nos vamos arriba a la barra de notificación, desplazamos hacia abajo y nos vamos aquí a la rueda dentada de ajustes. Bajamos por el menú hasta abajo del todo y donde pone acerca de teléfono, pulsamos. Aquí igual, bajamos un poco y donde pone restablecer, aquí, pulsamos en restablecer. Aquí nos va a explicar todo lo que podemos hacer en este apartado de restablecer. Lo suyo es, ya nos está indicando que hagamos una copia temporal en la nube de nuestros datos o una copia en almacenamiento externo, como puede ser un USB, una tarjeta SD o lo que sea. Ya digo, nos lo está indicando de que se va a borrar todo, como os he explicado. Así que lo suyo es hacer una copia de seguridad de todo lo que tenéis en el teléfono, ¿vale? Aquí tenemos varias opciones para restablecer, que es todos los ajustes, que vas a hacer los ajustes del teléfono, ajustes de red móvil, pues lo mismo, de red móvil, de Wi-Fi y Bluetooth, pues de estos dos componentes de conexión, y también restablecer ajustes de accesibilidad. Esas son opciones que tenemos ahí, pero nosotros lo que necesitamos o lo que vamos a hacer es restablecer todos los datos. Restablece el teléfono a los ajustes predeterminados de fábrica en los que se borrarán todos los datos, incluidos los archivos y las aplicaciones descargadas. Eso tenedlo en cuenta. Vamos aquí, nos vuelve a explicar. Todos los datos se eliminarán del teléfono, incluido cuenta de Google, datos de ajuste de sistema, ajustes, aplicaciones descargadas, música, imágenes, todas las demás datos de usuario, todo. Así que eso tenedlo en cuenta y se desinstalarán las siguientes aplicaciones, así que es posible que tengas que instalar algunas de nuevo. Pues todas estas, ¿vale? Aquí nos aconseja al final que podemos utilizar Smart Switch para realizar una copia de seguridad de nuestros datos en la tarjeta de SD o un dispositivo de almacenamiento USB antes de restablecer el teléfono. Pues eso deberíamos de hacerlo, ¿vale? Si ya estamos seguros de lo que vamos a hacer, pulsamos en restablecer y aquí lo mismo, nos vuelve a indicar que todos tus datos, toda tu información personal y aplicaciones descargadas se borrarán todo. Se borrará todos los datos, lo que sí nos indica que no se borrarán los datos para los que se ha realizado una copia de seguridad en la tarjeta SD. Puedes restaurar después los datos desde esta tarjeta SD. Pero bueno, todo esto nos lo está indicando, así que en el momento que pulsamos eliminar todo, empieza el proceso de restablecimiento modo fábrica o formateo del Samsung Galaxy A06. Pulso y ya el teléfono se está apagando. En este momento va a empezar el proceso de formateo. Ya ha pasado al logo de Samsung y se ha apagado totalmente. Esperamos un poco. Ya se ha iniciado, nos está indicando aquí el logo de Samsung, Galaxy y demás. Esperamos un poco. Ya tenemos aquí la capa de usuario de Samsung, en la que ya nos está indicando que One UI borrando, se está borrando el teléfono, ¿ok? Volvemos al logo de Samsung y Galaxy. Y listo, ya está aquí la pantalla de configuración primera, como cuando la sacamos de la caja por primera vez el teléfono. Así que ese ha sido el restablecimiento modo fábrica o formateo del Samsung Galaxy A06 mediante el menú de ajustes. Ha tardado unos 3 minutos. A mí me ha tardado unos 3 minutos para que tengáis una idea de cuánto os va a tomar. Tras ver cómo formatear el teléfono mediante el menú de ajustes, vamos a ver ahora cómo formatearlo mediante botones, ¿ok? Mediante el menú recovery de Samsung. Así que para ello tenemos que apagar primero el teléfono. Pulso y mantengo pulsado y pulso en Power Off para apagarlo. Ya ha vibrado, está apagado. Ok, una vez apagado vamos a pulsar el botón de encendido y el de subir volumen durante unos segundos.
pulso, mantengo pulsado, encendido y subir volumen. Aparece el logo de Samsung, suelto el de encendido y apagado. Y mantengo el de subir volumen. Y una vez que aparece el menú Android Recovery, suelto el botón de subir volumen. Ya estamos en el Android Recovery, el menú Recovery de Samsung, y aquí lo que vamos a hacer ahora, mediante los botones de subir y bajar volumen, nos vamos a mover por el menú, porque como veis, el táctil aquí no funciona en el menú Recovery, ¿ok? Así que bajar volumen para movernos hacia abajo y subir, pues lo mismo, para subir hacia arriba del menú. Pues nos tenemos que ir aquí en este caso a Wipe Data Factory Reset. Aquí ya nos dice que si el teléfono se va a resetear, nos va a pedir la cuenta de Google que teníamos asociada, así como el password, para que se pueda utilizar de nuevo. Esto tenedlo en cuenta si lo vais a vender, si lo vais a regalar o si se lo vais a dar a alguien. Si lo vais a traspasar el teléfono, os va a pedir la cuenta de Google y la contraseña para volver a utilizarlo. Os va a pedir el usuario y la contraseña que tuviese esto configurado. Así que lo que tenéis que hacer es, antes de hacer esto, borrar totalmente la cuenta de Gmail y bloqueos de pantalla, todo lo que tengáis. ¿Para qué? Para que cuando hagáis el reseteo, la persona o el siguiente que lo utilice no le pida vuestros datos, ya sea la cuenta de Gmail, correo electrónico y la contraseña. Con eso os olvidáis de tener que estar haciendo más gestiones después de formatear. Tener eso en cuenta. Borrar primero, antes de hacer esto, borrar primero la cuenta de Gmail, la cuenta de Google que tenéis configurada aquí. Una vez que tengamos eso, para confirmar que queremos hacer esto, Wipe Data Factory Reset, pulsamos en el botón de encendido. ¿Ok? Aquí ya nos está diciendo y advirtiendo de que si queremos borrar todos los datos de usuario, esta acción no se puede deshacer. Quiere decir que una vez que se haga, no podemos volver atrás. Se borrarán todos los datos de este dispositivo. Si tu tarjeta SD está cifrada, también se perderán todos los datos almacenados en ella. Así que SD fuera. Para bajar a restablecer estado de fábrica, botón de bajar volumen. Y para confirmar, restablecer estado de fábrica, botón de encendido. Aquí acabo de confirmar y ha empezado con el formateo, que lo veis aquí, Wiping Data, Formatting Caché y Formatting Metadata. Y ya nos dice que el Data Wipe Complete. Por lo tanto, esto ya está hecho. Ahora lo que nos vamos a Reboot System Now, que ya está seleccionado y lo que vamos a confirmar con el botón de encendido, ¿vale? Confirmo y se reinicia el teléfono. Y esperamos un poco a que reinicie de nuevo una vez que ha borrado todos los datos del teléfono. Ya ha llegado a la pantalla de inicio de configuración del teléfono para empezar con el idioma, con el wifi, con la configuración de Gmail, con todo. Así que con esto ya tendríamos hecho el restablecimiento en modo fábrica mediante el menú Recovery, mediante botones en el Samsung Galaxy A06. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Esperar que os sea útil este vídeo, manita arriba si así ha sido y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chao.